Hola, nuevamente soy la doctora Brilcelina Gamboa Esteves y en esta ocasión traigo para ustedes una segunda sesión de la unidad 1, Orígenes y conceptos básicos de la comunicación para el desarrollo, esto como material de apoyo para la materia Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social de la licenciatura en Comunicación, modalidad a distancia. En este caso hablamos de un tercer tema que se llama dos modelos de comunicación, el tradicional y el participativo. Para ello te quiero comentar que la fuente en la que yo me baso para este material tiene que ver con un texto llamado Adiós a Aristóteles, la comunicación horizontal, que fue publicado en 1991 y cuyo autor es el reconocido comunicólogo Luis Ramiro Beltrán, uno de los pensadores más importantes en el ámbito de la comunicación para el desarrollo y el cambio social. Respecto del modelo tradicional, podemos reconocer o identificar al menos un origen en el llamado modelo aristotélico, que es el más clásico que conocemos, en donde ubicamos a un locutor, hay un discurso, hay un oyente y la intención, sobre todo de la comunicación, en este caso, pues se basa fundamentalmente en la persuasión. Otro modelo clave fue el que propuso años después, muchos años después, Harold Laswell, que se basa en responder preguntas clave como quién dice qué, en cuál canal o medio, a quién se lo dice y con qué efecto. En este caso, la comunicación cumple una función de vigilancia del medio ambiente, buscar la correlación de componentes en la sociedad, transmitir la cultura entre generaciones. Y por supuesto, se pone atención en el impacto del concepto de transferencia respecto de la comunicación. Hay otros estudiosos del modelo tradicional de comunicación como fue Berelson y Steiner, Shannon y Weaver, David Berlo, Norbert Wiener, particularmente con la cibernética. En suma, el modelo tradicional nos habla de un esquema perdurable que podemos identificar como lo siguiente. Hay una fuente, hay un codificador, hay un mensaje, hay un canal por el cual se transmite ese mensaje, hay un decodificador, hay un receptor y por supuesto hay un efecto. Si ustedes se fijan en la cita que coloco aquí, dice que la definición tradicional de comunicación para el modelo tradicional es aquella que la describe como el acto o proceso de transmisión de mensajes de fuentes a receptores a través del intercambio de signos que obviamente pertenecen a ciertos códigos que compartimos por medio de canales transportadores de señales. Aquí lo importante tiene que ver que cuando nosotros emitimos un mensaje, nos fijamos en el tipo de comportamiento del receptor y lo que se busca pues es persuadirlo o convencerlo de algo. Por otro lado, tenemos las variables de la crítica, es decir, este modelo, si bien aún tiene vigencia para explicar ciertas realidades respecto del fenómeno comunicativo, también encontramos variables desde un punto de vista crítico, justamente desde la socioculturalidad y también desde la ética, es decir, desde la filosofía y la política, podemos encontrar críticas que van a cuestionar el statu quo de la persuasión, es decir, toda comunicación realmente solo es para persuadir, el mercantilismo, es decir, solo los mensajes que se utilizan para vender algo o todos los mensajes venden algo, la propaganda que intenta persuadir, convencer, cambiar de ideas y por lo tanto generar una alienación ideológica y que van a caracterizar algo que vamos aquí a observar en pantalla, que es la comunicación vertical. Por otro lado, justamente derivado de esta crítica al modelo de comunicación, nosotros en la actualidad sabemos que cuando comienza esta crítica decimos que la comunicación no es solo una transmisión mecánica, no solo es un acto, es una relación. Si bien los primeros estudios se centraron en el efecto que tenían los medios sobre las personas, a las que llamaban masa, ¿sí? En realidad, la comunicación interpersonal es lo que va a empezar a refutar la efectividad de este modelo tradicional. En ese sentido, pues podemos decir que la información no es comunicación.
La crítica clave al modelo tradicional se plantea en tres sentidos. Por un lado, el modelo tradicional es unilineal, es decir, se pondera la transmisión de información. En segundo lugar, pues este modelo tradicional ve a la comunicación como un acto estático. Sin embargo, la comunicación es de naturaleza bilateral y va a implicar, por lo tanto, interacción y así comunalidad. Recordemos que el origen de la palabra comunicación viene de communis, es decir, lo que se pone o en común. Entonces, en ese sentido, a partir de estas críticas es que se empieza a hablar de algo que vamos a llamar modelo participativo. Este tiene su origen en el pensamiento de Paulo Freire. Paulo Freire fue un pedagogo brasileño. Yo te invito a que revises parte de su biografía buscándolo en la red. ¿Qué plantea el pensamiento de Paulo Freire? Bueno, primero hay una crítica a la educación tradicional, a la que llama educación bancaria, porque considera que los estudiantes son tábulas rasas, es decir, mentes en las que no hay nada escrito y sobre las que hay que escribir, ¿no? Esa es la educación bancaria. Otra cuestión importante es la teoría del conocimiento, es decir, Paulo Freire dice que a través de la educación se nos imponen verdades sin alentarnos a pensar por nosotros mismos. Otra cuestión tiene que ver con la domesticación, la sumisión, la pasividad, la falta de creatividad y algo muy importante, la crítica que hace Freire es a los medios de comunicación como agentes de subyugación. Esto, si recuerdas, lo comentamos en la sesión anterior. En ese sentido, retomando a lo que plantea Luis Ramiro Beltrán, se habla de que el modelo participativo nace entonces desde una perspectiva latinoamericana, que son las que van a criticar el paradigma clásico de transmisión y de persuasión, ¿no? Y en ese sentido también criticará justamente lo que es la comunicación vertical, que ubicamos como una comunicación que se da de arriba hacia abajo, una comunicación dominante, impositiva, monológica, manipuladora, en resumen, una comunicación no democrática. En ese sentido, la comunicación horizontal, nos dice Luis Ramiro Beltrán, recuperando el pensamiento de Paulo Freire y la crítica al modelo tradicional, nos dice que la comunicación es un proceso de interacción social democrático que se basa en el intercambio de símbolos, por los cuales nosotros como seres humanos compartimos voluntariamente experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, dialógico y de participación. En ese sentido, todos tenemos derecho a comunicarnos para satisfacer necesidades por medio del goce de los recursos que la comunicación nos provea. Los seres humanos nos comunicamos con múltiples propósitos, no nada más para persuadir. El principal, dice Luis Ramiro Beltrán, no es ejercer influencia sobre el comportamiento de los demás. Y en ese sentido, Luis Ramiro Beltrán propone este modelo de comunicación horizontal. Si tú te fijas, al centro se ubica el acceso, el diálogo y la participación entre comunicadores, reconociendo que tenemos múltiples finalidades para comunicarnos, pero también planteando que la comunicación es un derecho, una necesidad y un recurso. Entonces, en ese sentido, la comunicación horizontal nos permite acceder al diálogo, a participar finalmente porque es un derecho, pero también es una necesidad que va más allá de la influencia o de la persuasión. Justamente, y con esto concluyo, dice Luis Ramiro Beltrán, que las premisas de operación del modelo de comunicación horizontal es reconocer que las personas somos libres, somos iguales, que podemos acceder a través del diálogo a la participación para hacer viable una esencia que es la de interdependencia, de autogestión y retroalimentación. Y eso se basa fundamentalmente en la comunicación interpersonal.